Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría de estar con ustedes este miércoles 15 de septiembre, en el que, bueno, pues ya en un ratito más vamos a celebrar por todo lo alto un aniversario más esta noche y, bueno, la madrugada de mañana también estaremos celebrando un aniversario más del inicio de la gesta independentista. Qué gusto estar con todos nuestros compañeros. Oigan, sean moderados, si pueden, pues celébrenlo en familia. Todavía estamos en pandemia, hay que cuidarnos mucho, preparar comida tradicional y no quemar cohetes. Eso está muy feo, ya está pasado de moda, no hay que hacerlo, es muy, muy dañino y además muy peligroso. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a celebrar? ¿Qué es lo que te gusta? También un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión completamente en vivo, encabezada por el señor Sergio Camus. Hola, mi querida Laura. ¿Quién dijo tequila? No lo mencioné. Cohetes, no tronar cohetes. Me perdí ahí en el discurso. En efecto, no hay que tronar cohetes. Es muy importante lo que dices, de preferencia permanecer en casa. Muchas de las celebraciones de las arengas y de los gritos esta noche en distintas delegaciones, e inclusive la que se va a llevar a cabo en el primer cuadro de la ciudad, van a ser sin asistencia de gente, precisamente por cuestiones de salud. Pero bueno, lo podemos seguir muy de cerca a través de la pantalla de Canal 22, celebrarlo en casa, celebrarlo en familia y por supuesto con el orgullo de sentirnos mexicanos. Permíteme, hola, Laura Regis, también en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, que ya también nos dice que tiene listo el pozole ya para celebrar en un ratito. ¿Y qué te parece, mi querida Laura, si antes de estas celebraciones arrancamos con otra que está por empezar en unos días, el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, que regresa de manera presencial al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes? Con intérpretes de Polonia, Uzbekistán, Rusia y México, el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro llega a su 24ª edición. En esta ocasión, la selección realizada por Juan Arturo Brennan permitirá conocer diferentes repertorios. Este año es una edición atípica del festival, es un festival que se va a hacer más pequeñito, de manera un poco más modesta que otros años por las condiciones sanitarias y de los viajes. De todas maneras, contamos con la presencia de diferentes pianistas, algunos extranjeros que viven en México ya desde hace mucho tiempo, y un maestro ruso que viene directamente desde allá, que él sí va a viajar especialmente para el festival. Pero bueno, tenemos un gran aliado que es Juan Arturo Brennan, quien nos ha apoyado en la curaduría y en el perfil del festival. El festival, el cual será del 18 de septiembre al 3 de octubre en el Auditorio Blas Galindo, también podrá seguirse a través de las redes del CENART. Además, se han planeado charlas con los participantes a cargo de Aquiles Morales. Este año contamos con la presencia de Silvia Navarrete, de México, de Josef Olechowski, que es de Polonia, Armando Merino, pianista mexicano también, Nargisa Kamilova de Uzbekistán, como tú decías, y el maestro Voskresensky, que viene de Moscú. Todos ellos pianistas reconocidísimos, queridísimos, multipremiados, y que además tienen en común su interés por la formación de otros pianistas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos de que puedan coincidir en eso. También vamos a tener este año la presencia del ensamble de pianos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Y bueno, un poco el perfil de este año del festival también tiene que ver con los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Entonces, aunque los pianistas traen su propio repertorio y su programa, se les ha solicitado que puedan incluir una pieza de Piazzolla en su concierto. Así que bueno, estamos contentos por también poderle darle un giro este año a este festival. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos con otro encuentro. Todo está listo para que inicie la 9ª edición de la Feria del Libro Independiente. Este año se van a presentar más de 40 títulos en un formato híbrido. Se va a rendir homenaje al poeta Ramón López Velarde y también profesionales del gremio van a reunirse para compartir experiencias en torno al mercado editorial. ¿Suena bien? Vamos con más información. Con el lema El libro va, arranca del viernes 17 de septiembre al 1 de octubre la 9ª edición de la Feria del Libro Independiente.
Para esta ocasión, el programa comprende actividades virtuales y presenciales a realizarse en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, así como en la José Luis Martínez de Guadalajara y la Fray Servando Teresa de Mier de Monterrey, poniendo a la disposición del lector más de 2.066 títulos. ¿Qué se ha logrado? Pues que a lo largo de 9 años llegamos a ser 72 editoriales independientes en esta feria. Es realmente un logro. Una editorial independiente puede publicar un libro cada 10 años, no importa, es una editorial independiente, ¿no? Hay grandes, hay más chicas, todas son mexicanas, ¿no? Todas ayudan a que se generen contenidos originales. Se tendrán 48 presentaciones de libros, de las cuales 29 serán presenciales y el resto a través de internet. Lectura de autores. Se recordará a López Velarde, se presentará el documental Avándaro 71 y se realizarán las jornadas profesionales. Estos intercambios profesionales son muy importantes porque es la manera en que nosotros como gremio podemos platicar entre nosotros, intercambiar estrategias, conocimientos y también derechos. Ojo, entonces es nuestro pequeño mercado. Todo esto tiene que ver con buscar nuevos medios para distribuir, ¿no? Y nuevos formatos para distribuir nuestros contenidos. Además, se compartió y se creó una base de datos con bibliotecarios nacionales con la finalidad de hacer llegar los títulos a más lectores. Se donarán libros a la Escuela Secundaria Técnica número 30 de Guanajuato y se entregará el premio de la trayectoria editorial a Petra Ediciones. Toda la información a detalle está en la página que aparece en pantalla. El reconocimiento a la trayectoria editorial de Petra Ediciones, ¿no? Por muchos años, fundada en 1990, literal, una editorial de resistencia absoluta, ¿no? Ha pasado por muchas piedras y ha sido una maestra para muchos de nosotros todo el recorrido de esta editorial. Entonces, bueno, yo creo que es un reconocimiento muy bien merecido y muy bien pensado. Así como también va a haber una editorial independiente centroamericana invitada. Noticias 22, Alberto Aranda. Oigan, y ya que estamos platicando del libro, les queremos recomendar uno que no puede faltar en su biblioteca personal y que da cuenta de una de las mentes más extraordinarias de cualquier ámbito de conocimiento. Me refiero a Leonardo da Vinci, que sin duda tanto su vida como su obra siempre serán objeto de estudio, y ahora desde la perspectiva de Gabriel Bernal Granados. Leonardo da Vinci ha sido considerado el gran prodigio de la humanidad. Gabriel Bernal Granados abre nuevas líneas de investigación en torno a su enigmática vida y obra. Hurga en la relación entre el polímata y la Academia Neoplatónica Florentina, fundada en el siglo XV, que de espaldas a la Iglesia Católica se extendió por Europa. Entonces, en la obra de Leonardo aparecen personajes que están relacionados con la iconografía católica cristiana, pero Leonardo lo que en realidad estaba proponiendo es una deconstrucción de esta sintaxis para reconstituirla y reconfigurarla dentro de un contexto pagano neoplatónico. Una propuesta novedosa del libro es la idea de que la pintura y no la escritura es el espacio en el que Leonardo vierte su pensamiento bajo el influjo pagano y esotérico del neoplatonismo. Toda la carne de su pensamiento la depositaba en el asador de la pintura. Uno de los graves problemas o uno de los grandes problemas que han enfrentado los estudiosos de Leonardo o la gente interesada en la obra de Leonardo es que creen que los secretos de Leonardo se van a encontrar en sus cuadernos, pero mi libro propone lo contrario. Los secretos de Leonardo se encuentran en su pintura. Nuestro autor desmenuza diversas obras de Leonardo para explicar sus hallazgos, pinturas en las que más allá del realismo es posible encontrar numerosos símbolos indescifrables en una primera observación. Leonardo, una figura emblemática del Renacimiento, se presenta ya no como un protocientífico o como un defensor del pensamiento científico, del dato duro, de la materialidad, sino aparece un Leonardo más metafísico y más trascendental.
Luego de su aparición bajo el sello Turner en Europa, Leonardo da Vinci, El regreso de los dioses paganos, agotó casi de inmediato su primera edición. Ahora esta nueva puerta hacia Da Vinci está disponible en México. Noticias 22, Laura Barrera. Oigan, sí, muy recomendable, cómprenlo, adquiéranlo, ya sea en formato digital o, bueno, pues a mí que me gusta mucho el formato en papel, el soporte en papel, háganlo, una buena lectura para estos días, lo van a disfrutar enormemente. Les decíamos ayer que la Secretaría de Cultura preparaba una serie de actividades para conmemorar la independencia de México. Hoy a las 9:30 de la noche, justo después de Debate 22, no se pierdan, Historias presente el grito de la independencia a través de la red de medios públicos coordinados por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Como parte de esta programación especial, a las 10 de la noche se transmite una mesa de análisis. A las 10:50 en cadena nacional comienza la transmisión de la ceremonia con motivo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. El 16 de septiembre a las 11 de la mañana van a poder seguir el desfile conmemorativo de la independencia de México y bueno, pues toda esta serie de conmemoraciones, pero también de pensamiento, de reflexión en torno a esta fecha importante. Vamos a la pausa. Ya nos confesaba antes de entrar al aire Edgardo Bermejo que ya calentó garganta para dar el grito desde la diáspora, porque la diáspora también es cultura y es activismo, y lo vamos a confirmar con esta presencia que nos tiene esta noche a propósito de una mujer radicada en Estados Unidos. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de una figura que nos permite justamente el día de hoy, en esta conmemoración, quizá, no sé si estés de acuerdo, Edgardo, dedicarla a los televidentes, al público que tenemos en los Estados Unidos, a este público de origen mexicano, los chicanos que están allá, que tienen la identidad mexicana muy bien arraigada, pero que también son biculturales. Y eso es lo fabuloso de estas secciones, de este segmento, de esta colaboración que nos haces, Edgardo, hablar de estos puentes culturales, pero no se pierde la raíz mexicana en estas figuras. Desafortunadamente nos hablarás de una artista ya desaparecida. Así es, Laura, muy buenas noches. Pues sí, esta diáspora cultural hace hoy un alto en el camino para realizar un homenaje luctuoso a la pintora y activista mexicana Yolanda López, que murió hace unos días en la ciudad de San Francisco, en California, a los 79 años de edad. Yolanda fue muy reconocida por sus obras centradas en la experiencia de las mujeres de origen mexicano en Estados Unidos. Ha pasado un tanto desapercibida en México esta noticia, Laura, y me parece justo y necesario que le rindamos pues un homenaje a una gran representante de nuestra diáspora cultural, esperando además que pronto en México podamos darle más proyección a su obra y a la enorme influencia que tuvo para la defensa de los mexicanos y de nuestra cultura del otro lado de la frontera. Los museos mexicanos, las instituciones culturales mexicanas, creo que le deben a los mexicanos pues el pleno rescate de esta artista, que además de artista fue una gran provocadora y que fue también una pionera en las luchas de los movimientos feministas y contraculturales de México en los Estados Unidos. Ella nació en el 42 en San Diego, California, y fue la tercera generación de inmigrantes mexicanos en su familia, es decir, sus padres y sus abuelos ya vivían en Estados Unidos cuando ella nació. Y murió en San Francisco, víctima del cáncer, y pues me parece que ha dejado un gran legado y que hay que rescatarlo como parte central de nuestra diáspora cultural. Fíjate, como tú bien lo dices, a pesar de las décadas transcurridas desde que sus abuelos migraron a Estados Unidos por allá de mediados del siglo XX, su identidad profundamente mexicana y al mismo tiempo binacional cruza a lo largo y ancho de su obra artística y de su actividad pública como una activista y líder comunitaria con una enorme autoridad intelectual. En su obra se fusionó desde muy temprano su interés por el arte conceptual, el feminismo y la crítica cultural a partir de una serie de cuadros y acciones en las que dialogó y reinventó la tradición iconográfica de la Virgen de Guadalupe, nada menos. Esta lectura iconoclasta y provocadora de la tradición guadalupana le granjeó al mismo tiempo gran notoriedad internacional, pero también severas críticas y observaciones censoras y conservadoras en contra de su trabajo.
Se trata de una serie de dibujos que ahora estamos viendo en pantalla. Son dibujos, grabados, fotos, collage, pinturas, en donde la Virgen de Guadalupe es representada, reinventada por mujeres de nuestro presente. En verdad, yo creo, Laura, se trata de imágenes de la Virgen de Guadalupe que no son de modo alguno irrespetuosas. Son, yo diría, una manera de leer en clave contemporánea el legado cultural guadalupano frente a los retos y la realidad opresiva de las mujeres migrantes en los Estados Unidos. Desde su condición contracultural, Yolanda amplió y enriqueció la noción de lo mexicano sin duda alguna. Expresó el barroquismo de nuestras identidades nacionales y reivindicó el poder de lo satírico en la crítica de nuestra realidad y en los discursos artísticos contemporáneos. Ella estudió en San Francisco, en la Universidad Estatal de San Francisco. Desde muy temprano se involucró, hablo de los años 60 finales, se involucró en el activismo estudiantil en favor de los migrantes. En el 69 hizo un cartel que también vamos a ver por ahí en la pantalla, un cartel que fue muy famoso que se llamaba Liberen a los 7, y en el que dibujó una protesta a través de un cartel en relación a 7 latinos que estaban siendo injustamente enjuiciados en los Estados Unidos. También en el 78 hizo un cartel muy, muy famoso, muy emblemático, al que le puso "Who is the illegal alien pilgrim?", es decir, es una pregunta, ¿quién es el verdadero extraño? Le habla a los estadounidenses, y en este cartel aparece un mexicano marcando hacia el frente como lo hace el tío Sam. Ambos carteles pues hoy son parte de la colección del Museo Smithsoniano, de manera que la obra de Yolanda pues es parte ya del patrimonio artístico y cultural de los Estados Unidos. También es muy significativo, y también lo vemos en la pantalla, en la portada de la revista FEM mexicana de 1984, esta revista emblemática del movimiento feminista mexicano que dirigió por muchos años Marta Lamas, y que le dedicó, la portada decía, a una obra de Guadalupe, de Yolanda, en la que se ve a la Virgen de Guadalupe con la falda un poco más abajo de la rodilla y con tacones. De nuevo, una forma muy provocadora, muy crítica y muy irónica para abordar la realidad. Por cierto, que a raíz de esta portada, la revista FEM recibió amenazas de bomba, y no fue la única vez que Yolanda tuvo que resistir la intolerancia y la violencia de sus detractores. Pues también hizo trabajo como curadora, fue cineasta documental, fue profesora de artes en la Universidad del Sur de California, en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, y solo hasta 1919 el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego le dedicó una gran retrospectiva a su trabajo. Estamos seguros que vendrán más exposiciones, yo creo, en los próximos años, y que es importante no solo recordarla, sino reivindicar su trabajo como una verdadera pionera de la construcción de una nueva identidad binacional, contracultural entre México y Estados Unidos. Sí, Edgardo, me parece muy importante que destaques la figura de Yolanda López, porque en Estados Unidos sí es muy reconocida. Eso es lo curioso. A lo mejor en México no la tenemos tan identificada, pero ella es objeto de muy diversos estudios, porque esto que mencionabas de la Virgen de Guadalupe es uno de los íconos transterritoriales y transnacionales que ha sido visibilizado gracias a artistas como ella. Hay otros creadores y creadoras que lo han puesto en graffiti, que lo han puesto en muy diversas maneras, pero si uno cruza la frontera, va a Estados Unidos y se acerca un poquito al arte chicano, se va a dar cuenta que la Virgen de Guadalupe es, en primer lugar, la primera imagen emblemática de esta identidad nacional. Después, bueno, también está Zapata, en fin, hay otros, pero ella es pionera en esta parte tanto de la defensa de lo étnico, estuvo en muchos movimientos al respecto, como de lo femenino. En fin, está en varias luchas importantes, además una aportación interesante, transgresora de la iconografía guadalupana. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias, Laura. Y como decía, pues es nuestra responsabilidad ahora reivindicar y dar a conocer su trabajo en México, porque en efecto creo que merece este reconocimiento, y hay que hablar de ella próximamente. Muy bien, pues así lo haremos. Nos vemos en un par de semanas. Y Rafa, tenemos algo que también tiene que ver con diversidad a continuación.
En efecto, mi querida Laura, en 1997 surge el Festival Mix en la Ciudad de México, un espacio para visibilizar a la comunidad LGBT+ en el séptimo arte y como una oportunidad perfecta para abrir el diálogo sobre la diversidad sexual no solo en México, sino en todo el mundo. En este 25º aniversario, la celebración también tiene ecos en la pantalla de Canal 22. El Festival Mix Cine y Diversidad Sexual celebra su primer cuarto de siglo, 25 años de romper barreras, de mostrar historias diferentes, de hablar de temas incómodos y por supuesto traer lo mejor de la cinematografía con perspectiva LGBT. Vamos a arrancar el 22 de septiembre con una función, nuestra función especial en el Teatro de la Ciudad, nuestra función inaugural, con una ceremonia en la que estaremos presentando al país invitado de este año, que es Israel. Como es costumbre, la sección Rosa Mexicano, dedicada a las propuestas nacionales, ofrece gran variedad de temas y una alta calidad artística. Destaca Los Días Francos de Ulises Pérez Mancilla, Sirena de Miguel Ángel Contreras, Cónyuges de Rob Hernández, y Las Flores de la Noche de Eduardo Esquivel y Omar Robles, que pasará por la pantalla de Canal 22. Vamos a estar teniendo la barra en todo el mes de octubre, vamos a estar en la barra de Zona B, justamente. Ahí tendremos 4 películas mexicanas que se estarán estrenando en televisión a través del festival, y pues está padrísimo poder contar con todos estos eventos y demás. El festival busca que más del 90% de su oferta se exhiba de manera presencial a través de la red de faros y en diferentes espacios culturales de las alcaldías. Nuestros cines naturales, ¿no? La Cineteca, la Cinépolis y la librería Somos Voces, ¿no? Además de espacios también que ya se han vuelto parte del festival, como son el Centro Cultural José Martí, ¿no? Y demás, donde estamos ofreciendo ahí retrospectivas de cine nacional de acceso gratuito, ¿no? Y apoyadas por este nuevo programa del INCINE que se llama Focine, justamente. El Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual se realizará del 22 de septiembre al 15 de octubre. Noticias 22, Julio López. Cuando uno piensa en Suiza, se piensa en muchas cosas, en banqueros, en fin, pero también piensa en relojes. Son los grandes artistas de la creación de relojes. Imagínense entonces ir a los Alpes suizos, encontrarse con un reloj gigantesco en este paisaje, que además tiene que ver con una creación artística, con un concepto de tener el tiempo. En fin, esto es una propuesta interesante de la que nos platica María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. María Luz, cuéntanos más, ya queremos ver además imágenes de esta instalación en la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Cuando estás en la montaña observando un bello paisaje alrededor, te gustaría que el tiempo de verdad se detuviese. Y jugando con esta idea de introducir el arte en el paisaje, los artistas conceptuales de Múnich, Thomas Huber y Wolfgang Eichner, han creado la obra Unendlich, infinito. Un reloj gigante que cuelga a 2.650 metros de altura de un pórtico natural de roca enmarca la instalación artística. Durante 5 semanas será un símbolo de la percepción individual del tiempo en los Alpes suizos. Según este dúo de artistas, ellos buscan que el espectador tenga un papel activo en sus instalaciones. Por eso, para poder ver esta obra hay que hacer una caminata de casi 2 horas por las montañas del Valle de Engadina, cerca de St. Moritz. Cuando el espectador se acerca a este reloj, el tiempo empieza a correr más despacio hasta que se detiene. Y es que hay unos sensores en el dial que son los que hacen que este reloj aparentemente mágico reaccione al movimiento del espectador. Bueno, pues tiene una parte de interactividad, como ya nos está mencionando María Luz Moraleda, está a una altura pues muy considerable, por ello es una instalación que requirió de un trabajo importante. Sin embargo, hasta donde tenemos entendido, María Luz, no se utilizaron equipos, por ejemplo, como un helicóptero. ¿Por qué? ¿Cómo fue que se llevó a cabo, se colocó esta instalación? Cuéntanos. Los artistas decidieron transportar cada una de sus piezas por el mismo camino
que utilizan hoy los espectadores de la instalación. No quisieron usar ningún helicóptero porque para ellos el propio camino ya es parte de la obra de arte. Unos 40 voluntarios trasladaron hasta la cima las piezas del reloj y cuidado porque algunas pesan 80 kilos. Para realizar el transporte contaron incluso con la ayuda de caballos del ejército suizo entrenados para estas tareas. Invirtieron más de 1 año y medio en el desarrollo de la obra. Un esfuerzo en nombre del arte en medio de un paisaje que es en sí una alusión al tiempo. María Luz, para tener una idea de otras piezas, ¿nos puedes platicar de otras obras que han realizado al respecto estos dos artistas de Múnich? Con humor y originalidad y sin escatimar esfuerzos ni grandes distancias, este dúo artístico llamado GAEC, Genética Estética Global, afronta todos sus proyectos. A Thomas Huber y Wolfgang Eichner les gusta introducir el arte en el paisaje. Por ejemplo, su barca de color rojo les dio fama internacional en 2011. La arrastraron por los Alpes hasta la Bienal de Venecia. El absurdo, pero con un mensaje, como en 2013 en Islandia, al tematizar la cuestión de la energía eólica con molinillos de viento colocados sobre sus mochilas. O en 2017 viajando por Estados Unidos con un bolígrafo gigante. La línea que trazaba imaginaria aludía a la arbitrariedad de las obras, de las fronteras. Ellos mismos se consideraban pintores porque piensan primero en un elemento o objeto y luego en qué paisaje o entorno natural lo presentarían. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Pues es una intervención en la naturaleza. Hay quienes también la consideran dentro de la propuesta de Land Art, arte con la tierra, arte que se integra a un fragmento del paisaje y lo transforma, nos permite ver una imagen en un espacio en el que normalmente no habría nada o no habría eso en particular. Pues son obras que sí requieren de mucho trabajo, requieren de muchos recursos, de grandes patrocinios y pues Rafa, hemos visto esto en el ejemplo del trabajo de otros artistas como Christo y Jean-Claude, por ejemplo, de los que nos vas a platicar en un instante más, ¿no? Así es, mi querida Laura, y que no están exentos de la polémica, vamos, al ser obras que intervienen en el paisaje siempre generarán cierto ruido. Nada más un paréntesis, hace ratito hablabas de las reminiscencias de Suiza y pensar en banqueros, en relojes, yo pensé en las navajas del ejército suizo multifuncionales y por supuesto en este gran aporte que hacen gracias al cacao que sale de América y de México en particular, le ponen leche y vuelven una de las cocinas más deliciosas del universo. Retomando, riquísimo, retomando el Land Art, hacemos una breve escala en la ciudad de París, porque el pasado domingo comenzó el, digamos, empaquetado del Arco del Triunfo. ¿A qué me refiero? Se trata de la obra póstuma del artista búlgaro que ya refieres también, Krzysztof Danilov. Lo tuvimos hace poco en Deutsche Welle recordándolo, un personaje que seguramente también evocamos por sus diferentes intervenciones de Land Art. Están las sombrillas en Japón, lo que hicieron de envolver la ópera de Sydney en Australia, y el sueño de este gran personaje por fin se ha hecho realidad. El monumento francés de 50 metros permanece envuelto en una tela azul platinada con un cordón a manera de obsequio, y este proyecto ha costado el equivalente a $16.5 millones. El financiamiento de esta intervención artística no se ha hecho con recursos públicos, sino gracias a la venta de obras originales del artista, y este proyecto estará disponible del 18 de septiembre al 3 de octubre, y volvemos a lo mismo, Laura, no exento de la polémica, pero bueno, se logró el sueño póstumo de Krzysztof Wladimirow. Efectivamente, ya tenía mucho tiempo planteándolo y consiguiendo el dinero. Él, todas las obras que hace, no las hace efectivamente con dinero del Estado, sino que vende sus piezas, vende otro tipo de piezas, y después cuando ya tiene todo el dinero, hace, pues, si se lo permiten, lo que le da la gana. No tiene ningún límite. Bueno, no tenía, ya falleció, pero bueno, pues su obra está ahí, y como dices, pues ustedes como público, ¿qué les parece esta propuesta, esta idea? Yo no digo nada, nosotros nada más la presentamos. Bueno, fíjense que les decíamos hace ratito que tenemos una gran programación el día de hoy en Canal 22. A partir del momento que se han integrado a esta transmisión, ya no la pueden soltar.
Terminando este programa está Debate 22. Quédense porque nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir a la abogada Yolanda Molina. Va a platicar acerca de las dudas que existen en torno a la reciente despenalización del aborto, gran tema. No se lo pierdan y de ahí se siguen ya a morir con Canal 22, porque se pone muy bien, pero este debate de verdad está interesante. Vamos a una pausa. La trata de personas en nuestro país sigue siendo un problema, lamentablemente, que hay que atender de inmediato. Las mujeres y niñas de las comunidades originarias en México son quienes más sufren de este delito. Ante este problema, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pusieron en marcha un proyecto en diferentes entidades de la República. Aquí está toda la información. La trata de personas consiste en captar a un individuo mediante algún tipo de engaño o abuso con fines de explotación. Esta puede ser de tipo sexual, laboral o cualquier otra forma moderna de esclavitud. En nuestro país, una de las poblaciones más vulnerables ante este delito son las mujeres y niñas indígenas. Hablamos de una persona que es una mujer indígena en situación de pobreza, pues evidentemente los factores de riesgo se exacerban y hace que sea mucho más fácil captarlas o engañarlas incluso. Cuando son sacados, por así decirlo, de su entorno, ¿no? Hay una fuerte desvinculación respecto de su identidad. Y la identidad juega un papel clave, no solo para en temas de qué tantas acciones o medidas de protección y defensa, por así decirlo, puede tener una persona, sino también qué tanto riesgo existe cuando estamos confrontando, por así decirlo, a esta persona en otro entorno que desconoce por completo y en donde no hay una red de apoyo. Con la finalidad de reducir la incidencia de la trata de personas en las comunidades indígenas de México y sus condiciones de vulnerabilidad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y gracias al financiamiento del Gobierno de Canadá, ha implementado un proyecto cuya fase piloto tuvo lugar en Papantla de Olarte, en Veracruz, Tlaola, en Puebla y San Quintín, en Baja California. Este proyecto se llama Detección y Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas y cuyo principal objetivo es poder formar redes y alianzas de apoyo entre comunidades y con las autoridades locales para implementar acciones concretas que coadyuven a identificar situaciones de riesgo, pero también poder denunciar y canalizar los casos. La campaña, que se realiza desde 2018, tiene el propósito de recolectar información que considere el contexto y la situación de la trata de personas en las comunidades indígenas para establecer medidas de prevención y tomar acciones ante las denuncias de este delito. El programa se lleva a cabo bajo dos componentes: comunicación y capacitación. El primero es el de comunicación, el cual consiste en el diseño de una serie de materiales de comunicación que fueron creados y construidos con base justamente en la experiencia y en la voz de las mujeres indígenas y también, por supuesto, incorporando las voces de las autoridades locales. Por otra parte, tenemos el componente de capacitación. Hicimos una serie de talleres vivenciales o de simulación vivencial en el cual se recreaban casos, ¿no?, basados en la realidad sobre trata de personas, y el objetivo era poder vincular los conocimientos que fuimos proporcionando para que junto con las autoridades locales pudieran saber cómo identificarlo, cómo atenderlo y cómo canalizar los casos. Es decir, no imponer una agenda, sino entender cuál es la realidad y con base en esa realidad poder diseñar acciones pues muy concretas de cooperación que aborden en su integralidad este delito. El proyecto piloto fue solo el inicio de una estrategia de implementación del programa en todo el país, que la UNODC llevará a cabo para abonar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, entre ellos empoderar a las mujeres y niñas y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Noticias 22, Omar Vera.
El pasado 8 de marzo, si se acuerdan, comentamos y mostramos imágenes, colectivos feministas intervinieron en la barda de contención que protegía al Palacio Nacional. En ese espacio quedó escrito, plasmado el descontento social, el nombre de muchas mujeres víctimas de feminicidio o de maltrato. La Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes nos presenta un registro fotográfico de ese muro de contención en el libro 8M21, del muro al memorial. Vamos a ver. El 8 de marzo de este 2021, como cada año, se esperaba que las mujeres salieran a las calles de la Ciudad de México para exigir seguridad y un alto a los feminicidios. Así sucedió, pero días antes el gobierno federal colocó una barda de contención de más de 3 metros de alto alrededor de Palacio Nacional. En respuesta a esto, los ciudadanos se apoderaron de esa valla para expresar su sentir. Según ellos, representar la contención y que hubiera un espacio libre y tuvieron la osadía de llamarle el muro de la paz. Pues las personas, específicamente las feministas, no lo tomamos así. Sabíamos que era una provocación. Y entonces, el sábado en la noche empezamos a ver lo que estaba haciendo Antimonumenta, que fue empezar a colocar los nombres de víctimas de feminicidio. Entonces, este muro de la paz se convirtió en un muro, en un memorial, para recordar a las mujeres que han fallecido víctimas de feminicidio. Entonces, vimos cómo se empezaron a llenar de nombres conforme fueron pasando las horas, cómo se fue cambiando de caligrafía, cómo el espacio público se fue cambiando a una zona hasta cierto grado solemne, de luto, de pérdida. Cientos de nombres de mujeres asesinadas fueron pintados sobre las placas de acero que fueron colocadas. Para registrar lo ocurrido, la UNAM ha publicado el libro 8M21, del muro al memorial. Los textos de Mariana Díaz Álvarez, Jimena Apisdorf Soto, Anaí Tirado Miranda y Sergio Beltrán García, así como las imágenes de los nombres de hijas, hermanas, madres y amigas asesinadas, también aparecen en este volumen. El gobierno tiene una gran capacidad de entender cómo funciona la comunicación urbana. Lo han hecho durante muchas décadas. O sea, son personas que saben el poder de la acera, el poder del ciudadano, que al final de cuentas fue el que los puso en el poder, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que nos sorprende mucho es que justamente como tú decías, este gobierno que prometía ser más conciliador, que prometía ser negociador de la tragedia de lo que estamos viviendo en este país, no nada más con el feminicidio, sino con las personas desaparecidas, con las cuestiones de migrantes, con las cuestiones de los indígenas, con las cuestiones de las personas que están sufriendo por los desastres naturales que hemos vivido en los últimos años, en los últimos días. Y la verdad es que nos encontramos justamente con un muro, nos encontramos con una imposibilidad de comunicación. Las vallas de acero intervenidas fueron retiradas y sustituidas por otras. La intervención efímera que realizaron los familiares y amigos quedó registrado en este libro de la UNAM. No sabemos dónde quedaron, pero lo que sí tenemos es el registro de que existieron y que ese momento es importante, es un momento histórico, es un momento que representa una gran herida que tenemos nosotros como nación y que tenemos que verla para poderla sanar. Además del 8M21, la UNAM publicó Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, en donde se aborda el derecho de las y los menores de edad trans al reconocimiento de sus identidades. Ambas publicaciones pueden ser descargadas de manera gratuita a través de la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. El día de mañana, 16 de septiembre, se cumple un aniversario más de la partida del gran Julio Ruelas, para ser exactos 114 años de su fallecimiento, y en memoria del artista e ilustrador mexicano, Canal 22 va a transmitir un programa especial, Julio Ruelas y la Mujer Serpiente. No se lo pierdan, a las 7:30 de la mañana. Si les parece muy temprano, habrá una retransmisión a las 5 de la tarde. Vale la pena visitarlo y rescatar y revisar la obra de este gran artista, Julio Ruelas. Laura, y tenemos más recomendaciones.
Efectivamente, Hacienda es Patrimonio Cultural, va a rendir homenaje al artista plástico Federico Silva, muy conocido escultor, a propósito de su cumpleaños 98. La celebración comienza mañana con la transmisión de una entrevista de la serie Una trayectoria, una colección, mañana jueves a las 11 horas. En las redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural. Este homenaje continúa en noviembre con una exposición integrada por piezas del artista que forman parte de la colección Pago en especie, también de esa entidad. La muestra se presenta en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos vamos a la pausa. Luego de triunfar en el Festival de Cannes, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, llega la cartelera comercial. Ayer se llevó a cabo la alfombra roja de este largometraje en el Complejo Cultural Los Pinos. Julio López nos informa. El Complejo Cultural de Los Pinos fue la sede de la alfombra roja de la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que se convirtió en el evento que volvió a reunir a la comunidad cinematográfica nacional. Poco a poco la prensa fue llegando y tomando su lugar para recibir a los invitados especiales. Ahí Marcelo Tovar se encontró con Ailea Norbit, nominada a los premios Ariel por la película El Club de los Idealistas. Fue histórico porque la nominaron a ella y a su hija, y eso nunca había pasado en unos Arieles. Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Sabes que en los Óscares pasó una vez? Solo una vez. Con Diane Ladd y... ¿Cómo se llama su hija? Se me olvidó. Sí. ¿Cómo se llama? Laura Dern. Laura Dern. Laura Dern. Tú eres Laura Dern. Y otra, y en Europa solamente con esta Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni. Ándale. Fuera de eso, nosotros. Su hija Nayan González también está nominada, pero ella en la categoría de Mejor Actriz por la película Leona, que coescribió con el director Isaac Cherem. Y por una parte, habían momentos en donde yo decía, ay, pues me estoy ayudando, ¿no? A mí misma, estoy escribiendo algo que sé que voy a poder hacer, y en otros momentos era, ¿por qué me estoy dando un balazo en el pie escribiendo esta escena? Maya Zapata y Tenoch Huerta se han convertido en dos de los rostros más visibles del movimiento Poder Prieto. Lo que estamos haciendo es tratando de, primero, de visibilizar este sistema y cómo funciona el sistema racista mexicano dentro de nuestra industria y cómo incidir para que estas prácticas dejen de suceder. Creo que se están empezando a entender primero cosas, ya es un tema de la agenda pública, o sea, ya cualquier persona habla del racismo y lo entiende y trata de pelear contra eso, y lo cual me parece maravilloso. Creo que es algo que nos debíamos como país y ya está sucediendo. Nosotros no es que le damos voz a los que no tienen, porque todo el mundo tiene voz, simplemente estamos potenciando los mensajes que otras personas han articulado, las opresiones que otras personas han sufrido. Después de haber recreado el universo de Alfonso Cuarón en la película Roma, el director de producción, Eugenio Caballero, se embarcó en Limbo, el nuevo proyecto de Alejandro González Iñárritu. Tú sabes que ahora yo no puedo decir mucho hasta más adelante, solamente fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia para mí muy importante también, porque es un director que admiro mucho. Noche de Fuego está inspirada en el libro Lady D de la escritora Jennifer Clement, quien también asistió a esta gala. Pues la verdad es muy conmovedor porque pues son personajes que yo inventé y de repente son vivos, entonces es una cosa muy conmovedor. Como es costumbre, la actriz Yalitza Aparicio se vio asediada por la prensa, mucho más que el invitado de la noche, Danny Glover, productor de la película. Antes de arrancar la función, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, emitió un mensaje en defensa de las mujeres. Y solo nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Donde nunca más seremos moneda de cambio y donde niñas y niños se forman en el arte contra la violencia, contra la discriminación, contra la exclusión. Noche de Fuego es un duro relato sobre una comunidad mexicana marcada por la violencia y el narcotráfico. Es la historia de una madre y su hija que temen constantemente por su vida, por el simple hecho de ser mujeres. Noticias 22, Julio López.
Oigan, cargadita la agenda de la Unión Europea, no solo por Reino Unido, por Alemania, hasta Afganistán. De esto nos habla la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y Rafa ya dice, vámonos con la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Varios fenómenos. Recordemos que la Unión Europea es uno de los grandes experimentos más consolidados en materia de integración económica, donde los factores de la producción corren libremente y podemos ver la transnacionalización de capitales, pero también mano de obra y, por supuesto, 19 estados de los 27 que manejan la misma moneda, que es el euro. En el marco de esa Unión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se presenta a rendir el informe sobre el estado de la Unión Europea y hace un gran discurso donde alude a la necesidad de conformar una autonomía estratégica. El tema de seguridad es vital en época de pandemia, pero también por el tema de Afganistán y lo que puede llegar a propiciar por el tema del éxodo masivo que se puede presentar de migrantes, pero también la inestabilidad que se puede producir en la región. Ursula von der Leyen se presenta ante el Parlamento Europeo y también habla de temas de cambio climático, de temas de migración, de temas de empleabilidad, da un gran discurso y dice que es necesario que se forje una política comunitaria respecto al tema migratorio, particularmente el tema afgano. Esta política ha estado detenida en los últimos años. En particular, se ha dejado que sean los estados los que decidan de manera soberana el tema migratorio, pero no está clara una política comunitaria que hable de temas de migración. Lo que ella está proponiendo al Parlamento Europeo en este momento es inversiones millonarias en Afganistán para tratar de frenar ese tipo de situaciones. Pero en paralelo, la Unión Europea vive también situaciones importantes como herencia de esta pandemia, como pueden ser los préstamos millonarios que se han otorgado a los estados, pero que han dado empleo a 31 millones de personas que estaban desempleadas por la pandemia, así como préstamos a 2.5 millones de empresas dentro de la Unión Europea. Así es que esto va a ser muy relevante en el tema de inyección de capital. Y también hablando de la Unión Europea, hay que celebrar la vida de una mujer emblemática, esta física que ocupa actualmente todavía la posición de canciller en Alemania, esta figura que representa a una jefa de gobierno a nivel federal y que se aproximan a elecciones en Alemania el 26 de septiembre para decidir quién va a quedar en la posición de canciller. Ella no se va de manera inmediata, sino hasta que se consolide o se forme gobierno, abandonará su posición. Zapatos muy, muy grandes que será difícil de llenar ese espacio. Angela Merkel enfrentó diferentes situaciones a lo largo de estos 16 años. Hay que decir que la posición de canciller en Alemania no impide la reelección indefinidamente. Sin embargo, ella ya ha decidido retirarse para dar paso a nuevos miembros. En la contienda se presentará un miembro del partido de ella, del Socialdemócrata Cristiano. También se va a presentar una representante del Partido Verde y otro del Partido Conservador. Va a estar reñida la situación, pero ahí Angela Merkel, bueno, pues recuerda simplemente algunos de los episodios que le tocó vivir, no solamente la crisis migratoria en 2015 proveniente de Siria, sino también el tema de la posible salida en la que estuvo muy cercana Grecia, el préstamo a Portugal, Grecia y por supuesto Irlanda del Norte, que se fondearon principalmente con recursos de bancos alemanes. Entonces, ella ha también fomentado el tema de energías limpias en Alemania y ha impulsado el tema también dentro de la Unión Europea. Varios temas que ella ha consolidado y que repetimos, una mujer que hay que celebrar su historia de vida y lo que hizo por Alemania y la Unión Europea. Pero quienes tal vez se están arrepintiendo de haberse salido de la Unión Europea son los británicos. El plan del Brexit o la salida de la Unión Europea está presentando problemas en el flujo o en el intercambio de mercancías y servicios. Está habiendo un freno importante en las aduanas, no se han logrado poner los controles por completo que derivarían de esta nueva situación, se pospondrán hasta el siguiente año ante el desabasto que se está viviendo en la Unión Europea, en el Reino Unido, particularmente de las mercancías que provienen de la Unión Europea, y que finalmente hay una serie de documentos y trámites que se piden en las aduanas de ingreso al Reino Unido
que están haciendo muy difícil el ingreso de estas y con ello se ve el sueño perdido de tener los anaqueles repletos y con acceso a los consumidores, a todos. Está viendo este problema. Se espera que con el tiempo se logre una nueva negociación respecto al de protocolo de controles de aduana, pero ya ha dicho la Unión Europea que no cederá ante lo que se había suscrito con anterioridad. Veremos ese tema. Y finalmente, como recordatorio final y de salida, nuestra solidaridad en la conmemoración del 11 de septiembre del 2001, que nos recuerda cómo la seguridad se incrementó y cómo nos alcanzó a los ciudadanos del mundo en todo tipo de viajes hacia Estados Unidos y al mundo en general. Se exacerba la seguridad por la amenaza del terrorismo. Así las cosas en visión global. Pues muchísimas gracias, Ileana, por este recorrido. Vamos a vuelo de pájaro y sobre todo lo que está pasando en la Unión Europea. Se los dijeron a los británicos en su momento y Angela Merkel seguramente la vamos a extrañar. Nos despedimos, muchas gracias. Vamos a empezar la celebración musical con esta probadita de música de nuestra tierra. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches.